Yo soy Sebastián Santana Santana. Este es el reporte de la práctica web de la sesión 7. Para esta práctica, aquí tengo mi base de datos con sus dos tablas, juegos de pelea y la tabla personaje. Aquí tengo la página en funcionamiento y para hacer este sitio web, ocupé de 4 archivos. El primero, que es este de la conexión, el reporte general, el detalle de cada reporte y los estilos de CSS para darle diseño. El primer archivo, el de la conexión, pues fue con el que conecté la base de datos con el nombre del servidor, el nombre de usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos, y tan solo le puse que sí me conecté para corroborar que sí estaba conectado, que es esto que aparece aquí. Después, en el reporte general, que vendría siendo esta página, tenemos aquí la conexión y aquí tenemos un select en donde fui seleccionando cada uno de los campos que aparecen aquí. La P, que indica que es de la tabla personajes que tenemos aquí, de la cual agarré el ID, que es este. Después la J, que indica que era de la tabla juegos de pelea que tenemos aquí. De ahí recuperé el nombre del videojuego. Después el nombre del personaje, su nivel, la vida, el poder, el sexo, la estatura, la fecha de nacimiento, el país. Aquí los podemos ver. Y aquí dice, selecciona todo eso de la tabla personajes. Aquí le ubicamos la P. Inner join con la tabla juegos de pelea, en donde el ID del juego de la tabla de personajes es igual o el mismo que el ID del juego de la tabla de juegos de pelea. Este vendría siendo la llave primaria y esta vendría siendo la llave foránea. Por medio de ahí se conectan y buscan los datos para bajar el dato del nombre del juego, que es este que podemos ver en esta columna. Después aquí tenemos el código de HTML. Aquí tenemos 4 divs, que son este de aquí, el del menú y el pie de página. Y en este de aquí es donde ponemos nuestra tabla. Aquí inicia la tabla y termina acá. Estos de aquí son los encabezados, que son los que podemos apreciar aquí. Y después, con un ciclo for each, va poniendo cada uno de los datos en cada ciclo que va haciendo, con el ID del personaje, que es el primero. Después pone el nombre del videojuego y después el nombre del personaje. En el nombre del personaje yo decidí poner la liga que te va a mandar a la información detallada del personaje, como lo podemos ver aquí. Y después los demás datos, el nivel, la vida, el poder, el sexo, que aparece como masculino o femenino, la estatura, fecha de nacimiento y el país. Después, para entrar a la siguiente página, tenemos que seleccionar uno al que sea. Por ejemplo, este de el Android 18 del juego Dragon Ball FighterZ nos va a mandar a esta página de aquí, que tiene más o menos el mismo diseño y nos arroja una información detallada del nombre y del videojuego, en donde aquí primero hacemos la conexión. Después le decimos que recolecte el ID del juego y lo asigne a una variable llamada ID juego. Después tenemos una consulta que es prácticamente igual a la pasada, solo que de esta agarramos del personaje nombre, nivel, vida y poder y sexo, que es los que podemos ver aquí, y de la tabla del juegos de pelea agarra el nombre de la plataforma y el desarrollador. De la tabla personajes, Synergy en juegos de pelea, en donde la llave foránea es la misma que la llave primaria, pero aquí le ponemos un where para filtrar los datos, en donde el ID del juego sea igual al ID del juego que nosotros acabamos de recabar en esta variable, dependiendo el personaje que hayamos escogido, para que solo salgan los datos de uno. Entonces,
Aquí tenemos el código de HTML, que es básicamente igual al pasado. Tenemos aquí inicia la tabla y aquí tenemos los datos del encabezado, estos que tenemos aquí. Y después aquí recuperamos cada uno de los datos de la base de datos mediante el ciclo for each. Nombre, nivel, vida, poder y sexo que pertenecen a la tabla de personajes, y el nombre del juego, la plataforma y el desarrollador, que vendrían perteneciendo a la tabla de los juegos de pelea. Aquí tenemos el archivo que utilicé para darles estilos, y aquí tengo mi base de datos en donde podemos examinar cada una de las tablas, que aquí están cada uno de los datos que podemos ver. Gracias.